con España, ¿no? Si tú eres de América, solamente puedes comercializar con España. Entonces, es un término sencillo. Listo. Entonces, los españoles, pues, introdujeron este sistema, esta forma de comercial que es el monopolio, para evitar que exista una competencia, ¿no? Porque tenían miedo ellos de que, imagínate que los españoles dijeran ya, no va a haber monopolio y cualquiera puede comercializar con América. Los ingleses, los franceses, los holandeses iban a vender toda su mercadería en América. Entonces ya España tendría competencia. Entonces España, para ahorrarse la competencia, dijo, no, está prohibido. Ningún país puede comercializar con América, solamente yo, España. Ante esto, pues, muchos países protestaron, ¿no? Como Holanda, como Inglaterra, ¿no? Posteriormente, Holanda e Inglaterra se buscaron sus propias colonias, ¿no? En América. Inglaterra no le quedó más remedio que irse a Norteamérica y Holanda también se fue a muchos lugares del sur de Asia, por ejemplo, ¿no? Y del Caribe. En ese momento, Norteamérica era la zona más pobre de toda América, ¿no? Porque no había ningún virreinato, no había minas y no había nada, no había mano de obra. Imagínate, hoy es al revés, ¿no? Norteamérica es la zona más rica de toda América, ¿no? Mucho ha cambiado desde entonces. Entonces, eso era el monopolio comercial, ¿no? Que solamente España puede comercializar con América y América con España. Nada más. Ahora, ojo, España sí podía hacer lo que él quería. España podía comercializar con quien le dé la gana, pero América estaba como secuestrada comercialmente. América solamente le podía comprar y vender a España. Solo podía tener relaciones con España. Habían instituciones comerciales que regulaban pues estas actividades, ¿no? Una estaba pues en la metrópoli y otra estaba acá en Lima. La Casa de Contratación de Sevilla y el Tribunal de Consulado de Lima, ¿no? Los dos tenían las mismas funciones, ¿no? La función de velar y de regular de que todas las actividades comerciales estén pues reguladas bajo el marco de la ley, ¿no? Ellos controlaban qué entraba y qué salía en el caso de Sevilla, de España, y acá en el consulado, qué es lo que entraba acá en Lima, ¿no? Al puerto del Callao. Ya. Eh, entonces, los españoles, como transportaban mucha cantidad de, este, de productos desde España a América y de América a España, como ellos tenían el control de las rutas marítimas, tenían pues que saberlas cuidar y saberlas controlar para que estén seguras. Ustedes han visto, no sé si ustedes habrán visto que este año casi no hemos salido mucho, pero antes, no sé si ustedes han visto en las calles que cuando un banco lleva o transporta el dinero, no lo lleva en un carro normal, ¿no? Lo llevan en un carro blindado, ¿no? Hay una empresa muy famosa que es Prosegur, que es una empresa amarilla, ¿no? De repente la conocerán o la habrán visto en algún lado, que es una empresa que es de color amarilla, que hace servicio, ¿no? Que es un auto blindado que lleva todo el dinero del banco y lo transporta de una sede a otra, ¿no? Eh, ese es el servicio, ¿no? De Prosegur. Ya. Eso lo hace un banco el día de hoy. Imagínate en el siglo XV o XVI, donde no había tanta seguridad y no había pues tanta regulación, ¿no? Se las tenían que arreglar como podían para transportar todo el oro y la plata que se extraía de acá de América. ¿Cómo hacían? Tenían dos tipos de embarcaciones, ¿no? Las flotas y los galeones. Las flotas eran los propios barcos, ¿de acuerdo? Eran los barcos de carga, ¿sí? Eh, Era el barco que transportaba el oro y la plata, ¿sí? Muchas veces para protegerse, así como los carros de Prosegur hoy en día, los carros que llevan el dinero de los bancos, en ese momento esas flotas llevaban pues para protegerse unos cañones, ¿no? Y los galeones eran los barcos que le hacían una especie de compañía, que les hacían pues, que los escoltaban, ¿de acuerdo? Los galeones eran barcos más pequeños que se encargaban de vigilar que no le pase nada a las flotas,
acuerdo? A los barcos más grandes. Pero siempre habían problemas, ¿no? Y ante este sistema, ante esta realidad, surgieron una serie de personas, una serie de grupos criminales que buscaban apoderarse y robar, ¿no? Del oro y la plata que se transportaba y los productos que se transportaban de América hasta España y viceversa. ¿Qué grupos surgieron? ¿O qué problemas surgieron? ¿No? Surgieron dos problemas: el contrabando y los corsarios. Tú sabes que hay un término, hay una frase muy famosa o muy infame, ¿no? Que se conoce como echa la ley, echa la trampa, ¿no? Que siempre van a haber leyes, pero siempre van a haber personas que van a tratar de darle la vuelta a esa ley, que van a tratar de encontrarle algún tipo de vacío legal para que ellos actúen, ¿no? Eso, sí, eso quiere decir, pues, esa frase, no echa la ley, echa la trampa. Siempre va a haber gente que va a tratar de darle la vuelta, ¿no? A las leyes. En el caso del virreinato, cuando surgió el monopolio comercial, los comerciantes y muchas otras gentes del mar vivir dijeron, no podemos comercializar nada con América. ¿Qué hacemos? Si no podemos por lo legal, hay que tratar de hacerlo por lo ilegal. Surgió el contrabando. ¿Qué cosa era el contrabando? Vender y comprar productos, pero debajo de la ley, ¿no? Productos que no pasaban por ningún tipo de marco legal, que no pasaban ni por la Casa de Contratación de Sevilla, ni por el Consulado de Lima. Es decir, que los mismos ingleses vendían a escondidas productos en los puertos, ¿sí? A eso se refiere el contrabando, vender productos escondidas, ¿no? Productos ingleses, productos de otras partes de Europa o del mundo, ¿no? Ellos lo vendían a escondidas en los puertos de América, ¿no? En América el puerto más importante, chicos, era el puerto de Veracruz, en México. ¿Por qué? Porque en ese momento no existía el canal de Panamá. No tengo aquí un mapa, pero voy a tratar de mostrarlo acá. Panamá está aquí. Acá lo están viendo en la flechita. Panamá está aquí. Es el paso entre un océano y otro océano. Acá está Perú. Entonces, en este momento en América el puerto más importante era el puerto de Veracruz, en México. España iba de frente acá hasta México. Y en México todos los productos se comercializaban y luego pasaban en barcos hacia el otro mar, hacia Lima. Como en esa época no existía ningún paso por acá, tenía que pasar primero por Veracruz y luego por el Callao, ¿no? Para que me entiendan. Ahora ya se puede pasar normal porque ya hay un canal, ¿no? Pero en esa época no. Entonces, en México había mucho contrabando porque venían desde Europa. Y cuando llegaba a Lima, llegaban también muchos productos de contrabando, ¿no? Vendidos a escondidas, para que me entiendan. El otro problema eran los famosos corsarios. De ahí vienen los famosos, los que la gente los conoce como los piratas, ¿no? Esta época famosa de los piratas que se encontraban pues en barcos, en embarcaciones, que se encargaban de interceptar y de robar y de asaltar a barcos mercantes, ¿no? ¿Qué era un pirata? Un pirata era un delincuente que tenía una banda, ¿no? Una banda criminal. ¿Y dónde actuaban? En el mar, ¿no? Este líder pirata, por ejemplo, un jefe militar, un jefe, mm, un capitán, ¿no? De la marina, decidía ser un pirata. ¿Qué hacía? Tenía su barco o compraba un barco y compraba a gente. Entonces ellos iban por alta mar y sabían cuáles eran las rutas de los barcos y sabían qué barcos iban con menos protección. Entonces se iban a los barcos, los interceptaban, a veces les daban cañones, los piratas saltaban por la borda, ¿no? Y se metían al otro barco y robaban la mercadería y la traían hacia el otro lado del barco, ¿de acuerdo? Esa era la acción de los piratas, ¿no? Robar a los barcos mercantes. Muchos barcos españoles fueron asaltados por los barcos, por los piratas y por los corsarios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de dónde eran los piratas? Los piratas no eran españoles, porque los españoles tenían todo el comercio. Los piratas eran los ingleses, los franceses y los holandeses. Habían piratas muy famosos como Francis Drake, el pirata más temido de los mares, ¿no? Que tenía una flota muy grande y que asaltaba a muchos barcos.
Incluso se dice que muchos barcos fueron hundidos en alta mar con oro y con plata. Por eso que hay muchos investigadores y cazadores de tesoros en la actualidad que buscan esos tesoros escondidos por el mar, ¿no? Estas personas nosotros las conocemos por las películas, sobre todo las películas, ¿no?, antiguas donde salían estos famosos piratas, ¿no? Que mucha gente piensa que estos piratas son inventados, pero no, en la vida real existieron muchos piratas, ¿no? Asaltaban barcos y también cuando llegaban a las ciudades, asaltaban ciudades, saqueaban, ¿no? Eran delincuentes, así para que me entiendas, eran delincuentes. Iban a las rutas y las robaban, las asaltaban. Ya, para terminar, vamos a ver los impuestos que existían en el virreinato del Perú, los cuales servían para alimentar a la metrópoli, es decir, a España. Vamos a ver acá los impuestos al comercio entre América y España. El impuesto más importante era el tributo indígena. Recordemos que el indígena era reconocido como súbdito de rey, ¿de acuerdo? Esto para darles una especie de protección, ¿de acuerdo? Pero en la práctica seguían siendo pues unos simples, ¿no?, trabajadores. Entonces, la ley española, ¿cuál era? Ustedes indígenas, como son súbditos de rey, ustedes viven en las tierras de rey, que es el virreinato, ¿no? Entonces van a tener que pagar un tributo, van a tener que pagar un impuesto. Entonces, cada varón entre 18 y 50 años pagaba un fuerte tributo hacia el Estado, hacia el virreinato, ¿de acuerdo? Ese era el tributo indígena. El otro impuesto era la alcabala, que era un impuesto a las compras, ¿no? A la venta de cosas, de inmuebles o de esclavos, ¿no? El alcabala era como un IGB, para que me entiendas, como un impuesto a la venta, ¿de acuerdo? Otro impuesto era el almojarifazgo. Almojarifazgo, un impuesto aduanero, ¿sí? ¿En qué consistía? Cada producto que entre en los puertos, por ejemplo, en el caso del puerto del Callao, se pagaba un cierto impuesto, ¿no? A la importación y a la exportación, ¿no? Todo esto para tener una constancia y una regulación de lo que entra y de lo que sale de los puertos, ¿no? Actualmente esto de acá se sigue manteniendo. Tú si quieres vender tus productos, por ejemplo, a China o Asia, tienes que pasar por el puerto del Callao u otro puerto del Perú. Y ese puerto no te va a hacer el servicio gratis. Tú tienes que pagarle un impuesto, ¿no? Por eso que anualmente el Callao, por ejemplo, acá en el Perú, recibe unas ganancias increíbles, ¿no? De millones de soles y hasta de dólares al año por las importaciones y por las exportaciones. Por eso que acá en el Perú pasa algo extraño, ¿no? Esto ya va más al actual, ¿no? Eh, Cada puerto te cobra un impuesto, ¿de acuerdo? Para lo que se vende y para lo que se compra. Todo lo que pasa por el puerto se paga un impuesto, ¿no? En el caso del virreinato era el almojarifazgo. Actualmente aún existe. Se llama el impuesto portuario o el impuesto de las aduanas, ¿no? Pero bueno, actualmente eso aún existe. Y en el mundo, chicos, en cada país del mundo, siempre el puerto es la zona más rica de ese país. Por ejemplo, en Estados Unidos el puerto más importante es el puerto de Nueva York. Hay mucho comercio, hay mucha industria, hay mucha finanza. En Brasil es el puerto de Santos, que está cerca de Sao Paulo, que es la zona más rica de Brasil. En Japón es el puerto de Yokohama, que está cerca de Tokio, ahí está el comercio, están las finanzas, hay rascacielos con bancos, ¿no? Acá el puerto más importante es el puerto del Callao. El Callao debería ser la zona más importante de Lima. Deberían haber rascacielos con bancos y se debe controlar ahí las finanzas. Debería ser pues, la zona más segura del país, ¿no? Pero no, el Callao es una zona pues, que está muy abandonada, ¿no? Que es algo contradictorio, que está captada por muchas mafias, ¿no? Algún día en un futuro el Callao tiene el destino de ser el puerto más importante del Pacífico, ¿no? Está todo dado para eso, ¿no? Callao debería ser como San Isidro, ¿no? Donde están los bancos y las finanzas del país. Algún día yo tengo la esperanza de que sea así. Otro impuesto, el diezmo. Este era dado pues para las iglesias, en beneficio de la iglesia. Todo lo que producía las ganancias económicas, el 10% iba a la iglesia católica para que se mantenga.
Eso se conoce como el diezmo, ¿no? Porque el 10% de todas las ganancias. Otro impuesto era la media annata, que es decir, que cada funcionario del Estado, su primer sueldo de su primer año de trabajo, la mitad iba para el Estado, ¿no? Es decir, que tú ibas a un puesto en el Estado, ¿no? En el virreinato. Trabajas todo un año, ¿de acuerdo? Ese sueldo de todo tu año, la mitad va a ir para el Estado, ¿no? Era una especie de reconocimiento. Otro impuesto era el quinto real, ¿de acuerdo? En el cual se cobraba pues el 20% de toda la producción minera iba a manos pues del Estado, ¿no? Te decía antes que las minas en ese momento tenían un dueño, ¿no? Un español o un conquistador había ganado pues una mina, ¿no? Entonces traía ahí a gente para que la trabaje y se quedaba pues con la mayoría de la ganancia. Pero el 20% iba pues para el Estado, ¿no? Después ya vamos a hablar qué hizo España con todo el dinero que llegaba de América. España pues malgastó el dinero que llegaba de América, porque todo el dinero que llegaba de América, España lo usó pues en guerras, en comprar en flotas navales, ¿no? Para combatir con sus rivales, ¿no? No lo utilizó para su mejoría España, ¿no? Lo utilizó para gastarlo. Por eso que España pues quebró y se terminó todo el virreinato, ¿no? Como ya lo vamos a ver luego. El último impuesto que vamos a ver acá es la avería, que siempre eso se cobraba para defender a los barcos. Era una especie de seguro, ¿no? Los barcos tenían que cobrar un impuesto en los puertos para protegerse en caso de algún atentado, ¿no? De algún corsario o de algún pirata, ¿no? Y si se malogra el barco, tiene que pagar ese impuesto, pues el puerto, ¿no? Para arreglar alguna avería. De ahí viene esa palabra avería, ¿no? Algún problema con el barco. Es decir, chicos, que todos estos impuestos que hemos visto se cobraban en el virreinato y todos ellos estaban relacionados con qué? Con el comercio, ¿de acuerdo? La clase que hemos visto del día de hoy se trata pues del comercio, el monopolio comercial, ¿no? ¿Qué era el monopolio? ¿Qué lugares o qué instituciones lo regulaban? ¿Cómo se transportaba? ¿No? Acá hemos visto cuáles eran las amenazas, ¿no? Cuáles eran los impuestos que se cobraba todo este comercio marítimo, ¿no? Que ya hemos visto, ¿no? El tributo indígena, la alcabala, el mujarifazgo, el diezmo, la medianata, el quinto real y la avería. Todos estos eran impuestos que se cobraban, pues, en las relaciones comerciales. Actualmente algunas siguen, como ya le hemos dicho. Bueno, jóvenes, eso fue todo lo que hemos visto el día de hoy. Nos quedan 5 minutos, no, nos queda más tiempo, creo. 10 minutos. ¿Sí o no? ¿Qué quieres? Sí, nos quedan algo de 8 minutos. ¿Alguna pregunta, chicos, para cerrar la clase del día de hoy? Es su chance para preguntar si quieren sobre los piratas, sobre los corsarios, no sé, o algo que les haya causado alguna duda, no sé, háganla esas preguntas pues ahora, ¿no? Es el momento para participar. ¿Nadie? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta, chicos? Ya, profesor. Dime. ¿Qué era el Tribunal de Consulado? El Tribunal de Consulado era una institución que regulaba el comercio acá en Lima, ¿sí? Es decir, esa institución se encargaba de regular todo lo que entra en Lima. Por ejemplo, el Tribunal del Consulado estaba acá en la ciudad de Lima y controlaba todo lo que entraba por el puerto del Callao. Un día normal, ¿cómo sería? A ver, ¿qué entra acá en el puerto, no? A ver, viene un barco lleno de ropa de Europa, de España. Viene un barco lleno de comida o de animales de Europa. Ya. Eso entraba acá y se pasaba por su regulación, todo bien. Pero si veía, por ejemplo, que había productos que eran traídos de Inglaterra o de Francia, dice, no, eso no puede entrar acá. Porque tú sabes que en esa época había un fuerte control y protegían pues el monopolio. No podía entrar nada que no fuera de España, ¿sí? Entonces el consulado se encargaba de eso, de regular todo lo que entraba acá eh, a Lima, ¿no? Por el puerto del Callao, todos los productos que entraban en Lima por los barcos, ¿no? Habían dos instituciones importantes, el Tribunal, la Casa de Contratación de Sevilla, que estaba en España, en Sevilla, y el otro era el Tribunal de Consulado de Lima. Es decir,
Uno que estaba en Sevilla controlaba qué salía de España y el otro regulaba qué entraba en Lima. ¿Sí? Eso era principalmente pues la función. ¿Y qué es lo que se encargaba de regular? Los productos, ¿no? El comercio. ¿Qué entraba? ¿Qué productos entraban acá al Perú, ¿no? Y la mayoría de productos era pues, ¿no? Ropa, alimentos y ya pues, ¿no? Muy bien tu pregunta. ¿Quién hizo esa pregunta para tenerlo aquí presente? Amiga y el profesor. Sí, igual yo, como todo está grabado, ahí queda quienes han participado igual, pero igual. Muy bien. Muy bien, Abel, por tu pregunta. A ver, acá hay otra. Eh, ya. Profesor, ¿qué puerto es de las colonias españolas? Ya, el puerto más importante. Acá hay una pregunta. ¿Qué puertos coloniales se beneficiaban con el monopolio comercial? ¿Sí? Acá, bueno, está para dividir en dos, ¿no? Los puertos de España y los puertos de América, ¿de acuerdo? El puerto más importante del Imperio Español era el puerto de Sevilla, ¿sí? Repito, el puerto más importante del Imperio Español era el puerto de Sevilla, que estaba en España, al sur de España, en la provincia, en la región de Andalucía. ¿Por qué? Porque ahí estaba todo, se controlaba todo el comercio del Imperio Español. En Sevilla estaba la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias. Prácticamente era la segunda capital, Sevilla. Entonces, ese puerto se beneficiaba mucho con el monopolio comercial. Otro puerto, ya que estaba en América, bueno, eran dos puertos importantes acá en América. El puerto de Veracruz, que pertenecía al Virreinato de Nueva España, lo que ahora es México, y el puerto del Callao, el Virreinato del Perú. Pero si hacemos un ranking, el puerto más importante era el de Veracruz, de México. ¿Por qué? Por lo que te decía, antes no existía ningún paso para irse de España hasta el Perú, porque al medio está Panamá y está Centroamérica. Que tenía que hacer toda la vuelta por Sudamérica y llegar hasta Lima, era mucho más lejos. Entonces, en esa época era mucho más fácil llegar directamente hasta Veracruz, que estaba ahí en el mismo mar, se desembarcaban todos los productos y cruzaban toda la costa y de nuevo almacenaban todos los productos y desde el Pacífico de México iba recién hasta Lima, ¿no? Solamente por ese detalle, por la lejanía, el puerto más importante era Veracruz, ¿no? Entonces, los puertos más importantes en América eran, en general, en el Imperio Español eran tres. Uno estaba en España y dos estaban en América. El más importante de España, el que más se benefició, era el puerto de Sevilla. Ellos controlaban todo. Acá en América habían dos, el puerto de Veracruz en México y el puerto del Callao en Lima. Muy buena tu pregunta, Julián. A ver, ¿qué impuesto se aplicó en beneficio de la iglesia? El diezmo, ¿no? El diezmo era un impuesto que se cobraba por toda la actividad minera, la actividad comercial, se cobraba un impuesto, ¿no? Por ejemplo, tú tenías una mina o tú comercializabas con un barco. Ya, tú lo que ganabas, tu ganancia, el 10% tenía que ir pues a la Iglesia Católica. En esa época la Iglesia Católica era muy importante para tener bajo control a toda, pues, a la población. La religión sirvió como una especie de conexión entre el poder español y el poder indígena. Al final se mezcló y se convirtió, pues, en una cultura aparte, ¿no? Que es la cultura latinoamericana, ¿no? Eso ya fue, pues, mucho tiempo después, ¿no? Entonces, la respuesta a esa pregunta es, ¿qué impuesto se aplicó en beneficio a la iglesia? Pues el diezmo, ¿no? Hasta el día de hoy, algunas iglesias que no son necesariamente católicas cobran un diezmo, ¿no? Eh, en muchas iglesias, ¿no? A ver, ¿qué institución reguló las tasas y aranceles en el Callao? Ese era creo que era el Consulado de Lima, ¿no? El Tribunal de Consulado de Lima, ¿no? También había lo que era eh, la Real Audiencia, ¿no? Pero la Real Audiencia no se encargaba tanto de los temas comerciales, eran más temas judiciales. Claro que habían casos que se llevaban a la Real Audiencia, pero me parece que más estaba enfocado a lo que es
el comercio era el Tribunal de Consulado de Lima, ¿no? Que regulaba lo que pasaba en el Callao, ¿no? Como te decía, en el Callao tiene mucho futuro. Callao para mí debe ser la ciudad, claro, la región que controla todo, que controla todo pues el comercio en el Perú, ¿no? Actualmente el Callao está muy abandonado, ¿no? Es una zona más, cuando debería ser la puerta de entrada al Perú, ¿no? Debe estar llena pues de comercio, de finanzas, de instituciones, de bancos, ¿no? En un futuro yo creo que va a ser así. Tengo esa fe, ¿no? Está todo listo. ¿Por qué? Porque el Callao tiene una, 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 una ruta importante en el futuro. El océano o las rutas del comercio en un futuro o de este ciclo es el Pacífico, porque en el Pacífico está China, está Corea, está Japón, están las principales potencias de ese lado del mundo. Y la principal llegada del comercio de esos países acá en Sudamérica es el Callao. Entonces, está todo para comercializar con ellos, ¿no? Y de Australia, y de Nueva Zelanda, y de Singapur, y de todos los países del Pacífico, estamos acá. O sea, el Callao es el punto más importante, ¿no? En un futuro creo que va a ser así, ¿no? Muy bien, chicos, buenas sus preguntas. A ver, ¿cuál es el Tribunal de Consulado de Lima? Ese era el que regulaba todo, el comercio, de lo que entraba acá en el puerto del Callao y a la ciudad de Lima. Ya, chicos, ¿más preguntas? Ya, muy bien. Quiero darles un dato al final. Los piratas eran una amenaza real, ¿de acuerdo? Estaban las poblaciones de las ciudades en América tenían mucho miedo de que algún día llegaran estos piratas y saquearan la ciudad. Ante esto, pues, ante esto, muchas ciudades, sobre todo ciudades en los puertos, construían algo para defenderse, ¿no? Por ejemplo, acá en Lima, decían, estamos muy cerca al Callao. Cualquier momento puede venir un pirata a saquear el Callao y a sacar Lima. ¿Qué hacemos para defendernos? Entonces, se construían murallas. Las ciudades en América se les ponía una muralla para que ningún pirata entrase y saqueara toda la ciudad, ¿no? El Callao y Lima estaban protegidas por murallas. Incluso en el Callao existía una base, un, una especie de base militar para defender el Callao, que era el rey Felipe, ¿no? Para defender el puerto en caso de que venga un pirata. En Lima también se construyeron murallas, ¿no? No solamente en Lima, en muchas ciudades de América. En Cartagena, que está actualmente en Colombia, también es una ciudad que mantiene hasta ahora sus murallas. Aquí en Lima se derribaron las murallas porque la ciudad creció, ¿no? Si tú te vas al cercado de Lima, al centro histórico, hay un parque que se llama el Parque de la Muralla. Ahí se encuentran los restos de lo que alguna vez fueron las murallas de Lima, ¿no? Y como dato te dejo, las murallas de Lima nunca fueron usadas, porque felizmente ningún pirata nunca vino a saquear Lima, que muchos querían saquear Lima. Algunos piratas creo que llegaron a saquear el Callao, pero hasta ahí nomás quedaron. Hablaban del Callao como una ciudad, un puerto muy importante, pero con muchos piratas, ¿no? Pero bueno, felizmente nunca saquearon Lima, ¿no? Ya, para irnos, a ver, profesor, la monarquía, pues, ¿qué monarquía estableció el monopolio comercial con América? Bueno, la monarquía española, ¿no? En ese momento, la monarquía española estaba gobernada por la dinastía Habsburgo, que eran los Austrias, ¿no? Eh, ellos decidieron, pues, que solamente lo que está en América, eh, que lo que está en América tenga, que todo lo que se produzca en América solamente esté regulado
y comercializado con España. España tenía prácticamente secuestrada América. Chicos, por ejemplo, acá me está preguntando algunas preguntas que yo creo que son del libro. No, no sé si son del libro, pero creo que sí. Entonces también pueden aprovechar para hacer preguntas del libro, ¿no? Está muy bien lo que hace Juliana, ¿no? También pueden hacer preguntas del libro y cosas que vamos avanzando, ¿no? Bueno, chicos, entonces se acabó el tiempo. Nos vemos el día miércoles para Historia Universal. Cuídense bastante, nos vemos la próxima semana, ¿sí? Hasta luego.